Capítulo 1. Epístola a los Romanos. Biblia textual, edición 4. Pablo, esclavo de Cristo Jesús, llamado a ser un apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, el cual se prometió de antemano por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo, de la simiente de David según la carne, declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual recibimos la gracia y el apostolado, para obediencia de la fe entre todos los gentiles por su nombre, entre los cuales sois también vosotros llamados de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz a vosotros, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros, por cuanto vuestra fe es proclamada en todo el mundo, porque Dios, al cual sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, me es testigo de cuán insensatamente hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de algún modo ahora por fin me sea abierto camino para ir a vosotros en voluntad de Dios, porque anhelo veros, para que os comparta algún don espiritual, a fin de que seáis fortalecidos, y esto para ser confortado juntamente con vosotros por la fe que hay en unos y en otros, tanto la vuestra como la mía. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me propuse ir a vosotros para tener algún fruto, no solo entre los demás gentiles, sino también entre vosotros, pero hasta ahora he sido impedido. Deudor soy a los griegos y también a los bárbaros, a los sabios y también a los ignorantes. Así que en cuanto a mí, estoy dispuesto a anunciar la buena noticia también a vosotros en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él es revelada una justicia de Dios, de fe a fe, como está escrito: el justo vivirá por fe. Porque la ira de Dios es manifestada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia retienen la verdad. Porque lo conocido de Dios es evidente entre ellos, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, tanto su eterno poder como su deidad, se hacen claramente perceptibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas, de modo que son inescrutables. Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni dieron gracias, por lo que fueron entregados a vanos razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Alegando ser sabios, fueron hechos necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre incorruptible, y de aves, y de cuadrúpedos, y de reptiles. Por esto Dios los abandonó en las concupiscencias de sus corazones a la inmundicia, para que entre ellos deshonren sus propios cuerpos. Estos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y reverenciaron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron la función natural por lo que es contra naturaleza, y del mismo modo también los varones, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, varones con varones, y recibieron en sí mismos la debida retribución de su extravío. Y como no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que es impropio, atestados de toda injusticia, perversidad, avaricia, maldad, colmados de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de cosas malas, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural,
despiadados, quienes habiendo entendido el pronunciamiento de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan plena aprobación a los que lo practican. Fin del capítulo 1. Y aquí vamos ya en comentarios de esta epístola a los romanos. Sin antes dar las gracias a nuestro Señor Jesús por permitirme hacer una carta más. Toda la honra siempre para Él. Pues comenzamos con los primeros comentarios. Vamos a ver que aquí esta carta, pues desde entrada nos está diciendo que es escrita por Pablo, el apóstol Pablo, directamente a unos hermanos que estaban en la fe, que no los conocía directamente, o sea, personalmente, sino solamente escritos o oídas. Entonces esta carta es directamente a ellos. A diferencia de las otras cartas, no responde a situaciones o problemas o cosas que se enfrentaban en otros lugares, sino que esta es una carta como un tipo de evangelización de la fe de Pablo, o sea, lo que él predicaba, lo que él pregonaba, lo que a él se le había sido revelado. Entonces, la carta a los romanos va a ser eso, va a ser un resumen de su predicación, de sus escritos, de sus opiniones, de todo lo que era Pablo de Tarso. ¿Okay? Resalta siempre la obediencia a la fe y resalta también que todos somos pecadores y que lejos de Jesús no tenemos vida, todos moriremos. Esta carta de los romanos, en cuestión histórica, tuvo mucho que ver con conversiones de varios personajes, entre los cuales podemos destacar a Agustín de Hipona o a Martín Lutero. ¿Okay? Primero vamos a ver en esta carta cómo Pablo describe el afecto que siente por los destinatarios y después va a expresar el deseo que siente de viajar y conocerlos para compartir con ellos. Es muy importante compartir porque él va a recibir también de ellos. Aquí nadie se está haciendo más que otro, por eso son llamados hermanos y Pablo es llamado hermano. Entre ellos se alimentan para ser un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo Jesús. Y también habla de eso, o sea, compartir dones, o sea, que entre ellos se fortalezcan y entre ellos se hagan todavía más fuertes. No avergonzándose del evangelio, como lo dice Pablo, sino que es al contrario, es una excelente noticia, es una buena noticia que hay que compartirla y hay que compartirla con todos. Y él lo dice claramente, que es que el justo vivirá por la fe. La fe es esencial en esta carta, como lo vamos a ver. Vamos a ver que no son los hechos, tus acciones, sino la fe. En eso va a consistir la salvación y en reconocer que el alma está condenada. Entonces, al reconocer que el alma está condenada, nuestro pensamiento va a cambiar. Por ejemplo, a lo mejor les ha de haber tocado platicar con alguien que todavía no esté muy empapado de la palabra y se puede llegar a considerar a sí mismo como una buena persona, una persona que no hace el mal, una persona que camina según las reglas sociales o según las reglas religiosas, dependiendo de la denominación en la que se encuentre, pero aún no ha cambiado su mente en el reconocerse que es pecador. ¿Por qué? Porque ellos piensan que sus pecados no son tan graves, que hay otros pecados mayores a los que ellos hacen o simplemente lo que hacen no lo consideran pecado. Pero aquí en esta carta nos va a abrir los ojos al entendimiento, a reconocer eso, que solamente Jesús nos puede salvar, solamente nuestra fe, porque no hay justo ni uno. Porque no es que sean tan graves los pecados o no, sino que todos son pecados. Y todos pecamos, todos somos pecadores,
¿Por qué? Porque vivimos en una piel, en una naturaleza caída. Desde la caída de Adán y Eva, esta naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Nuestra alma muchas veces nos engaña, el alma es la que tiene todos los sentimientos de deseo, de mentir, de cualquier situación en la vida. Por ejemplo, vamos a poner, decir, bueno, yo no soy adúltero, pero si veo a una persona con lujuria, ya estoy haciendo adúltero en mi corazón. ¿Qué fue lo que Jesús les decía? Otra cosa, pues vamos a ver, todos nos hemos enojado en algún momento de nuestra vida, todos hemos sentido ira. Entonces la ira es el enojo que se manifiesta en este cuerpo, es como homicidio, o sea, estás queriendo matar, o sea, es los deseos que brotan de tu corazón. Las mentiras, o sea, siempre hay mentiras, aunque unos lo llamen mentiras pequeñas o mentiras piadosas, las mentiras son mentiras. No hay de otra. Ante Dios todo es así, o sea, es lo que es. No hay medias tintas. Y por una sola cosa, una sola pecado, estamos condenados. Por eso no hay ni uno justo, no hay ni uno salvo. Por eso Él tuvo que venir a morir por nosotros, a cargar todos esos pecados cometidos por el hombre, de todos los hombres. No estamos hablando de una simple región o una simple denominación o un simple grupo. Estamos hablando de todos. Él cargó con todo y lo único que tenemos que hacer es acercarnos a Él con fe, reconociendo que somos pecadores y que Él es nuestro Salvador, que nosotros sin Él no podemos hacer nada absolutamente. Entonces, al cambiar nuestros pensamientos, o sea, de pensarnos a nosotros mismos como buenos, o sea, o mejores que otros, o que no hacemos las cosas tan peor como otros, estamos reconociendo nuestra naturaleza, y eso, ahí comienza el cambio en nuestro interior. Entonces ya podemos acercarnos a otros con la confianza de no juzgar, porque tanto ellos como yo somos pecadores, sino al contrario, animarlos a que se acerquen a Jesús, y al entrar a Jesús, su comportamiento automáticamente va a hacer obras de la fe y no obras de la carne. Nuestras dos naturalezas, la carnal y la espiritual, se van a reconciliar, y por eso vamos a encontrar la paz, que fue la paz que Dios nos dejó, nuestro Señor Jesús. Yo les dejo la paz que no es de este mundo, es su paz, el por fin dejar de guerrear en nuestro interior, de que uno jala para la carne y quieres el espíritu, que quieres dejar de, por decir algo, de mentir, pero sigues mintiendo, o que quieres dejar de la gula y que de repente pues comes y te gusta mucho comer, o de tomar, o cualquier exceso, cualquier cosa que digamos, desde murmuraciones atrás de otras personas, contiendas. Bueno, nos menciona aquí en este capítulo 1 un montón de cosas que se revela la esencia de la carnalidad humana. Celos, envidias, en fin, nos menciona muchos aquí en este capítulo 1. Entonces, esos pensamientos se florecen más o se hacen más presentes en esa carnalidad cuando estás alejado de Dios, o sea, cuando definitivamente cortaste ya todo lo espiritual y te entregas solamente a lo carnal. Porque mientras que estás con Dios, cuando estás siendo guiado por el Espíritu, tú estás siendo frenado a hacer ese tipo de cosas, porque ya no prefieres hacer esas cosas de la carne, sino prefieres hacer cosas del Espíritu. Por ejemplo, ayudar a los demás, ya no criticar, tratar de hacer el bien. Cambia los pensamientos que tienes hacia ti y hacia los demás. Ya florece en ti la misericordia,
ya es algo con lo cual ya te alimentas. Entonces vemos cómo todo es un proceso y un caminar. Las religiones te van a engañar, cualquier religión, cualquier denominación. Las religiones te enseñan a guardar sus mandamientos o sus liturgias o sus leyes o algo que por tus propios méritos, según ellos, te van a salvar. Pero eso es mentira. Nada de lo que hagamos nos va a salvar. El que nos salva es Jesús. Entonces, no nos dejemos guiar por lo que ya está establecido, no nos dejemos guiar a decir que debemos de cumplir ciertos requisitos para la salvación. La salvación ya no la dio Jesús, ya está ahí. Ya lo único que a nosotros nos queda es ser agradecidos y siempre humillarnos ante nuestro Dios. Humillarnos ante nuestro Dios es reconocer lo que sería nuestra naturaleza, nuestra piel en la que vivimos, esa naturaleza que siempre nos va a tratar de llevar hacia abajo, y saber que sin nuestro Señor Jesús no vamos a poder llegar arriba, no vamos a poder llegar con Él. Entonces vamos a tratar de reconocer, así como Dimas lo hizo en la cruz. Dimas es el ladrón o el malhechor que fue crucificado a la diestra, a la derecha de nuestro Señor Jesús. Y él declaró en esa agonía: yo soy culpable. O sea, él estaba reconociendo que él era culpable, que tenía pecado, que tenía delito y que merecía lo que le estaban haciendo. Pero reconoció y volteó y le dijo al Señor Jesús: pero acuérdate de mí. Eso es lo que tenemos de hacer nosotros, acuérdate de mí, porque yo sin ti no puedo. Reconocer eso. Entonces, recordar siempre a Dimas, que es un ejemplo del arrepentimiento genuino, de darse cuenta de la naturaleza en la que estamos para pedir la salvación, para entrar a la salvación. Por eso Jesús decía repetidamente que los publicanos, las rameras, iban delante de todos en la salvación. ¿Por qué? Porque todas esas personas reconocían su bajeza, reconocían lo que ellos hacían, la situación en la que estaban. Y al reconocer, Dios los levantaba. Y en cambio los fariseos o las personas de nuestros días, que se pueden sentir que ya están casi con un pie ahí en el cielo porque cumplen y hacen, o porque no son tan malvados como otro malvado, pues tristemente están siendo engañados por su religión, porque Jesús no lo dijo así. Jesús nos vino a decir que debemos nosotros siempre humillarnos a nuestro Dios, y que nosotros por sí solos no podemos tener la salvación. Entonces, al darnos cuenta del estado en el que estamos, el estado del hombre en esta carnalidad, pues ya es un paso muy grande, es un paso muy grande para acercarnos a Él, porque Él nos va a cubrir, Él nos va a justificar. Entonces la religión lo único que hace es como cubrir esa desnudez moral que tienen los hombres ante Dios, o sea, nada más es como un recubrimiento. Pero recordemos, la religión no nos va a salvar. El espíritu que mora dentro de nosotros, que es nuestra guía, nuestro Señor Jesús, Él es el que nos va a llevar al camino, porque Él es el único que es el camino. Él es el único que nos da la verdad, la salvación. Y terminemos este capítulo con una reflexión que es de Miqueas 6:8. Ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practicar justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6:8. Vayamos nosotros mismos a hacer ese reconocimiento, como nos dice Miqueas, ya sabemos lo que es lo que le agrada a nuestro Señor, a nuestro Dios. Hagámoslo, no esperemos más. Toda la honra, la gloria para siempre y para siempre
para nuestro Señor, el único, Jesús de Nazaret. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.